Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es al cierre del día de la jornada. Los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a Salvador Camarena. Leo, gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? La Auditoría Superior de la Federación publicó reportes extraordinarios, es decir, fuera de lo normal, en torno a investigaciones de la SEDATU y de Sedesol, que señalan desvío por más de 1.300 millones de pesos, están comprobados. Estos que aparecen en pantalla, mire usted, que ya ascienden hasta 6,000, parece que son el complemento de estos reportes, desvíos desde estas dependencias hacia, y ahí hay, pues, por lo pronto estos, aparentemente a la televisión pública del estado de Hidalgo. Pero ahí parece que hay empresas fantasma, ¿no es cierto? Hay prestadoras de servicio, hay una serie de inconsistencias. Esto reporta la Auditoría Superior de la Federación. Momentos, por cierto, en que la responsable o la titular de estas dos secretarías era la misma persona, Rosario Robles. La señora Robles ya el día de hoy exigió pruebas y evidencias sobre esto, como si pudiéramos dudar de que la Auditoría Superior de la Federación se metió con todo detalle a evaluar los números y los temas. Tú escribiste hoy de esto, porque además hay ahí, se supone que no se puede, no se puede contratar sin licitar, ¿no es cierto? Así es. Haces bien la distinción, Leo, para que estemos más o menos en la misma cancha. El día de ayer da a conocer la Auditoría Superior de la Federación 3 auditorías forenses que se hicieron a petición de un ciudadano. La ley hoy contempla esa figura, entonces Leo Kurchenko puede llegar y decir, yo quiero que investiguen tal periodo, de tal dependencia, este es mi interés. Y si ve causa probable, la auditoría realiza esa investigación. Y al mismo tiempo ayer se dio a conocer el informe relativo a 2016. Pero empecemos por las 3 auditorías forenses que en efecto son las que atañen a la señora Robles en su capacidad de secretaria de Desarrollo Social y actualmente está en SEDATU, pero ya estaba también en parte de lo que se investigó. Son 1.300 millones de pesos en donde la auditoría reclama, porque todavía puede la dependencia y presentar algunos comprobantes y aclarar algunas cosas. 1.300 millones de pesos en donde se reclama un modus operandi. La ley, ya lo hemos comentado aquí, contempla que a veces la administración pública dice, bueno, por la licitación me urge sacar a concurso esto, y en vez del farragoso proceso de licitación pública, le doy a otra entidad pública, en este caso el Sistema de Televisión y Radio de Hidalgo, también está el de Quintana Roo, le doy un contrato, entonces ya no licito porque es una entidad pública, es el artículo 1 de esa ley. Se supone que ellos prestan el servicio. Ellos prestan el servicio. 2 limitantes. Tienen que probar ser capaces de dar ese servicio. Es el modus idéntico al de las universidades del año pasado, ¿no es cierto? Maestra, es el modus. Pero deben hacer mínimo el 51% de lo que les están contratando. Pueden subcontratar hasta 49%. A terceros. A terceros. Correcto. Lo que se demuestra aquí es que, por ejemplo, en el caso del Sistema de Televisión y Radio de Hidalgo, hay 601 millones de pesos, en donde en el mismo acto en que se contrataban los servicios de ese sistema público, se le entregaban los contratos para que los funcionarios firmaran ya con las entidades que la Sedesol quería. Son 27 entidades, 25 empresas y 2 personas físicas. Entonces le decían, mira, chato, esta es la lista, aquí está. Aquí está el contrato. Aquí están las 27 empresas a las que vas a contratar. Y aquí están los entregables. Sacaron una caja, esto parece como de mala película de Juan Orol. Aquí está el trabajo. Aquí está el trabajo. Ya está hecho. Pasa los cheques, aquí están los entregables. Y de hecho, tráete el sello para cuando tengamos que poner de recibido todo, ya tengamos el sello. Y el funcionario de la entidad esta del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo hasta se queja de que le birlaron su sello. Se lo llevaron. Se lo llevaron ya en el colmo de la confianza, lo dejaron sin su sello. Eso es lo que está denunciando la auditoría el día de ayer. Respecto al informe calendarizado, que es la tercera parte, ahora dividieron las entregas en 3 partes, es algo interesante porque encontraron en números redondos 104,000 millones de pesos observables, que al final hay que hacer una observación a propósito de las observaciones. De estos 104,000 millones, sorpresa, 98,000 corresponden a estados.
a entidades federativas. Es decir, estamos hablando de que es casi el 95% de lo que se determinó como irregular en algún grado de entidades federativas. Y los otros 6,000 corresponden al gobierno federal o entidades del gobierno federal. Y otra sorpresa, ¿cuál creen que es el estado que más observaciones tuvo? Me suena. Veracruz. ¿Será Veracruz? Ay, mi Veracruz. Casi 20,000 millones de pesos los observados en la gestión de 2016, es decir, todavía al frente de... Al último jalón. Pues el jalón, ¿verdad? El recoge todo porque nos cierran, claro. Bueno, el segundo lugar, interesante también, Nuevo León. Ah, mira. Nuevo León con 9,841 millones correspondientes a la gestión de Rodrigo Medina. A la gestión del Bronco. De Jaime Rodríguez. Mira, claro. Este prócer del próximo candidato independiente. Del futuro candidato independiente. ¿Cuál es el monto de las observaciones? 9,841. 9,800. Bueno, pues con eso se estrenó. Las firmas cuestan, mi hermano. Tercer lugar, Estado de México. Del subcoordinador de la campaña del candidato presidencial del PRI, Erubiel Ávila, 7,634 millones. Y como para todos ahí, Michoacán, del aspirante presidencial Silvano Aureoles, cuarto lugar, 6,246, y Tamaulipas, 5,437. Y la auditoría encuentra que a nivel estatal se está generando un patrón donde este esquema utilizado que nos refería Salvador en el Estado de Hidalgo empieza a ser un patrón regular. Ya se describió desde el tema de la estafa maestra, pero las universidades, el asunto de la subcontratación, donde ya no solamente está las universidades públicas, sino hay un montón de entidades. Institutos, empresas paraestatales, entidades federales. Es decir, se empieza a encontrar una ingeniería para evadir la posibilidad de que se controle el ejercicio del gasto. Esto es muy grave, muy grave. Alguien dice, bueno, son solo 100,000 millones de pesos y el presupuesto es de 4 billones. Estamos hablando de un porcentaje chiquitito, pero 100,000 millones de pesos aquí en China es muchísimo dinero, claro. Lo que esto demuestra es un modus operandi, es decir, un mecanismo donde utilizan entidades públicas para desviar recursos, darle la vuelta, exactamente. Porque terminan encontrándose luego, al final del camino, empresas fantasma. Que no existen, claro. Que es el último eslabón de esto, ¿no? Es decir, la simulación... Fue el caso de Veracruz, por ejemplo. Exacto, la simulación en que no va a ser la universidad o la entidad pública contratar el servicio, sino que ya le están diciendo a quién contratar. Y las universidades o estas unidades sí tienen una ganancia, se llevan alrededor del 10%. Un porcentaje, para que no... algo le quedó al... pasar los contratos, claro, para el sistema de radio y televisión. Una comisión. Una comisión, bueno. Pero luego dijeras... Qué mal que están prostituyendo esa figura, pero al final contratan a la empresa A, al proveedor B, a la entidad C, y estos realizan más o menos el servicio o hacen la proveeduría de los asuntos que les estaban requiriendo. No, siempre nos quejamos de que en este país no funciona nada. De verdad, échense un clavado en las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Hay un esquema detalladísimo de dónde termina el dinero y termina en empresas fantasma, cientos de millones de pesos, o en personas que dices, ¿por qué hasta un cuarto proveedor del servicio que se supone que iba a dar la primera empresa? Ya no digamos la entidad pública. Entonces, tenemos una ingeniería, qué pena usar una palabra tan bonita para una maquinación, pero una ingeniería que además ya tiene varios años, comillas, perfeccionándose. Bueno, tal vez toda la administración, toda esta administración. Pero viene desde Calderón la figura, desde ese sexenio, pero ha llegado un refinamiento, insisto, estamos usando palabras bonitas para una perversidad. Claro. Vale la pena señalar que es importante decir que aquí hay todo tipo de observaciones, desde que entregaron los documentos tarde hasta tranzas abiertas. Y se supone que ya después de que se hacen estas observaciones a las entidades, bueno, estas deben responder y al final queda un saldo. Y este saldo, donde no hay respuesta, no hay manera de justificarlo, es el que debe pasar luego a la Procuraduría General de la República. Cuando la abran, porque no la han abierto, ¿no? Y es en ese salto mortal es donde luego se cae todo.
porque resulta que este no es el primer año donde encontramos estos enormes volúmenes de observaciones y de dinero. El problema es que en el Sistema Nacional Anticorrupción se supone que se había perfeccionado la relación entre la auditoría y la PGR. Pero pues seguimos esperando. Sí, pero el sistema no está instalado, no está operando ni funcionando. Entonces, hoy la auditoría presenta este reporte, señala estos ilícitos, estos desvíos, y luego ¿a quién le pedimos? Bueno, hay que agotar el plazo en donde las entidades señaladas pueden responder, pero si volteamos al ejercicio anterior vemos que no pasó nada. No pasó nada. Por ahí Animal Político tenía el dato que de 800 y tantas denuncias por estos mecanismos, la PGR ha procedido en 10. 10 de 800. Ni siquiera en una de cada 10. Casi el 1%. Bueno, recordamos aquí, lo mencionamos muchas veces, la auditoría hizo señalamientos sobre los montos que no correspondían en los reportes de gastos financieros de Veracruz desde el 2013. Son como llamadas a misa. Y pasaron 3 años y nadie volteó a ver nada, ¿no? Por eso solamente creció y creció y creció y creció. Bueno, pues ahí están los datos. Esto es de hoy. La secretaria Rosario Robles en SEDATU todavía hoy responde que le presenten pruebas y evidencias y desafía a la Auditoría Superior de la Federación como diciendo, ustedes mienten. Pero lo que dice es que le presenten su nombre en los contratos. Ahí está el asunto. Pero eso no pasa nunca, nunca aparece el secretario de Estado. Nunca ¿Quién firma esos? ¿Los encargados de obras? En el caso que señalábamos del 601 millones con el sistema de televisión y radio, es un director de recursos materiales de la Sede Sol. De la Sede Sol. Entonces, pues no viene señalado en la auditoría, pero no debe haber muchos en ese momento. En fin, vamos a mensajes, regresamos con los debates en intercampañas. En línea fijado posición, regresamos enseguida. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. En línea fijado posición ya sobre estos debates intercampaña, la posibilidad de que los candidatos puedan debatir en esta etapa entre el fin de las precampañas, que fue el pasado 19 de febrero, y el inicio de las campañas, o otros debates más allá de los establecidos y fijados por la ley, que hay uno en abril, uno en mayo y uno en junio. Pues hoy el INE dice que no, hay una negativa rotunda, y dice que se niega categóricamente a que haya debates intercampaña. Algunas voces y algunos candidatos que se dicen muy abiertos y dispuestos a debatir, pues dicen que van a impugnar. De entrada, el PRI dice que va a impugnar esta decisión. Enrique. Se había dicho que en las intercampañas lo único prohibido era el pedir el voto, llamado a voto, exacto, los spots y los actos abiertos de los precandidatos, bueno, ya candidatos ahora, y los actos abiertos, el proselitismo público, pero que los debates, mesas, entrevistas, etcétera, se valía. De hecho, esto nos lo dijo hace no mucho tiempo el propio presidente, consejero presidente del INE. Pero el Consejo General la semana pasada sesionó y por alguna razón definió que las reglas eran otras, que no habría debates implicando que dos al menos de los candidatos asistan a un evento donde coinciden. Pueden estar en secuencia, aquí los podemos invitar, 15 minutos cada uno, llega uno, habla, responde, se va, llega pero no otro. Tener interlocución, digamos. Pero no tener interlocución, no estar juntos, no estar en la misma mesa juntos, sean debates, mesas de análisis o como le quieras llamar. Y realmente
Es entendible la posición de Meade, del candidato del PRI, porque en las encuestas va en tercer lugar y le conviene debatir a quien va abajo. Claro. Y no le conviene debatir a Al quien que va va arriba. arriba. Pero más allá de esto, que es explicable desde el punto de vista de cómo está campaña. la dinámica Ajá. de las campañas, me parece que en este caso el INE sí se extralimitó. Pudiera ser que quien no quiere debatir no vaya, pero me parece que sí está metiendo en exceso la mano en presuntamente controlar y darle ritmo a este lapso, que por otra parte ya hemos dicho es una tontería esto de las Sobreregular, intercampañas. dirías tú. Sobreregular. Sobreregulación. Uno, la aberración se llama intercampaña y ya todo lo demás Sí, son claro. sus derivados. Sí, claro. Entonces estamos en esta discusión porque se inventó aquí un vacío. ¿Has escuchado los spots del silencio? Es una belleza. Y todos los días hablan todos, pero... Que además es un oportunismo con respecto a la tragedia del terremoto. Pero bueno, uno. Entonces, estamos en las consecuencias de una aberración. Dicho eso, sí creo que el INE mete una camisa de fuerza que sería absolutamente innecesaria. Los medios de comunicación y en general la sociedad, porque hay grupos empresariales, Cámaras, todo, claro. Universidades, sindicatos. Ah, no, los sindicatos ya no existen. Son grupos que podrían invitar a los candidatos, la Asociación de Bancos, de Banqueros, De México, que tiene claro, su reunión, pues quiere escucharlos. Escuchar a los candidatos, claro. Y si convoca a los 3 o a los 10, a los que terminen siendo, y uno no quiere ir porque es puntero y porque se vale que el puntero administre su ventaja como más le convenga, según él, porque ya vimos que una vez un puntero perdió algo en la elección del 2006 por no ir a un debate, es su responsabilidad, no del de la autoridad electoral. Entonces, estamos metidos en un problema por una aberración que se puso en una ley y porque el INE primero dijo una cosa, luego no supo qué decir. Sí. En resumidas cuentas, creo que ya nos vamos a ir así, donde salen perjudicados los ciudadanos. Debería seguir que nos el quieren debate escuchar, de las ¿no? ideas Claro. y de la confrontación de propuestas sin llamar al voto, porque es una aberración. ¿Cómo sin llamar al voto? Claro. Oigan, yo les propongo que tengamos una cartilla de necesidades. ¿Para qué les propongo eso? Pues para que voten por mí. Pues sí, claro, claro. O que tengamos una constitución inmoral. Ah, no, ¿era moral? ¿Ok? ¿Inmoral? ¿Inmaterial? Eso. Es moral. ¿Por Él qué lo pretende que sea propongo? moral. Porque quiero que voten por mí. Estamos metidos en una aberración y ahí vamos a seguir de aquí a que empiecen formalmente con corte de listón las campañas. Y tenemos 3, uno en abril, me parece como el 24. Ya no se sabe si son 3 o 2. Hoy la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador dijo que en la ley vienen 2. Los debates son 2. Si el INE se inventa un tercero, pues allá el INE. Pero en la ley están 2 y prácticamente está diciendo Andrés Manuel va a ir a 2. Ya verá a cuáles, si es que va, pero no está de acuerdo en que sean 3 debates. Otra vez el tema. Es decir, si vamos a seguir al pie de la letra, pues van a tener que ser 2 debates. Porque eso es lo que dice la ley. Si se quiere confrontar ideas, 3 y además un tercero que se estaba planteando con un formato completamente diferente a lo que hemos visto en el esquema, como le denominan los norteamericanos, Town Hall, Sí. donde los ciudadanos Donde que hay asamblea, asisten claro, hay gente, claro. a un lugar van a preguntar directamente Sí, a sí. los candidatos. Suena interesante. Vamos a ver si finalmente se hace. Pero ya hay la duda, después de lo que ha pasado, ya hay la duda de si serán los 2 de rigor con las fórmulas de siempre, con los cronómetros y no se vale interrumpir, etcétera. La réplica y la contrarréplica. O va a ser algo Esas un cosas que poquito son más tan suelto. flexibles, tan abiertas, que permiten tanto el debate. Tan provechosas. Sí, exacto, tan enriquecedoras. Bueno, así están las posturas. Los candidatos han dicho, unos quieren, otros no quieren, dependiendo de cómo estén las encuestas. Vamos a mensajes y regresamos con esto que la PGR acaba de dar a conocer, una investigación de lavado de dinero. Le vamos a contar. Una manera no convencional de informar lo que sucede en la vida de nuestro país. Un programa de infoentretenimiento. Nación 321. Jueves, 9:30 de la noche. Retransmisión, domingo, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. De esto hace menos de una hora,
Es un boletín que emite la PGR, la Procuraduría General de la República, donde da cuenta de la apertura de una carpeta de investigación por posibles casos de lavado de dinero, ahí dice usted, hechos posiblemente constitutivos de lavado de dinero, donde avisa de la realización de cateos en distintas propiedades e incluso alerta migratoria para que nadie se fugue del país. Es decir, parece una cosa muy seria, muy vigorosa. No dice contra quién, no dice quién es el sujeto de la investigación, no especifica. Le puedo decir que fuentes del financiero Bloomberg en la PGR nos hablan de un nombre, se llama Manuel Barreira Castañeda. Este señor queretano es el titular de un contrato de compra-venta, una transacción comercial por una nave industrial. ¿Con quién crees? Con el señor Ricardo Anaya, candidato del Frente a la Presidencia de la República. Esos son los hechos que tenemos hasta el momento, la información, una investigación en contra de este señor que realizó una transacción comercial por una nave industrial. Creo que se vendieron o se compraron una nave industrial. La información no está clara de si es con el suegro del señor Anaya o con el propio señor Anaya. Pero todo esto pareciera suponer que hay una investigación judicial en torno o al círculo cercano de un candidato presidencial. Yo no sé si esto es unacceptable, pero sí es insulting. Insulting. Absolutamente insulting. La PGR está acéfala desde octubre. El día que se fue el señor Raúl Cervantes, dijo que estaba terminada una investigación de uno de los casos que había puesto a prueba a los sistemas de justicia de América Latina, que se llama Odebrecht, ni más ni menos. Creo que está guardado en un cajón, ¿no? El señor que dejaron encargado de despacho dice que está revisando esa cosa que su ex jefe dejó terminada. Y hoy, casi entrando a marzo, no se ha culminado la revisión. Digo este antecedente por una cosa obvia. ¿A quién le van a vender el cuento de que esto es estrictamente un asunto de Estado de Derecho, persecución de un presunto acto criminal? Esto es una vendetta política. No sé si tenga sustento o no, pero que actúe con esa prontitud la PGR, cuando con César Duarte tienen más de un año en que no mueven un dedo, se les va a revertir políticamente. Vamos a ver a dónde llegamos, pero esta película ya la vimos en el 2006, era mala, sí, la película esa. ¿Cómo no? Recordamos perfectamente al presidente Fox y al secretario Krill, entonces en Gobernación, en toda esta ofensiva por desacato contra Andrés Manuel López Obrador, y que hizo crecer a Andrés Manuel López Obrador en los números y en las encuestas de una forma, de no ser, esta es una opinión mía, pero de no ser por los desatinos y los desvaríos a los que nos tiene acostumbrados del señor candidato a que él hubiera ganado la presidencia. Creo que el tema no es la investigación. La PGR está obligada a investigar después de que ayer se hizo pública la denuncia. Pero ¿cuántas denuncias se presentan y al siguiente día se hace pública la investigación? Ahí es donde se ve quizás una segunda intención. Y tampoco está claro que sea en contra del señor Anaya. No está claro, no, porque ni se le menciona ni está en... Es una persona relacionada que ha tenido... Lo que ha trascendido es que el implicado es el señor Manuel Barreiro. Es correcto. Es lo que ha trascendido, porque el comunicado de la PGR no lo dice, pero preguntándole a funcionarios de la PGR... Exacto, es lo que nos dicen, exacto. Es lo que señalan. Entonces, digamos que es un asunto donde se requieren precisiones, porque... no es la primera ocasión que el señor Anaya es denunciado por temas de carácter inmobiliario. Hasta ahora, digamos, hay muchas sospechas. Y no se ha comprobado, ¿no? Ninguna prueba. En este caso, no vaya a ser, efectivamente, que sigan las sospechas sin prueba, y creo que a la larga, si del lado de la autoridad hay una segunda intención, que es el descrédito del señor Anaya, pues acaben dándole más crédito. Bueno, yo coincido plenamente contigo. Ya me parece, tú lo decías, es insultante. No solamente probablemente sea ilegal, sino inmoral totalmente. Es decir, es el uso de un instrumento del Estado mexicano, que es la Fiscalía General, la Procuraduría, para atacar, debilitar o desacreditar a un candidato de oposición.
de hecho, pues inaceptable, ¿no? Si se llega a aprobar, sería, yo creo, una cosa hasta de mal cálculo tremendo. No porque no se pudieran haber cometido, en efecto, algún acto ilícito en esa compraventa de lo que era un terreno y luego era una nave industrial, sino no hay manera de no ver esto con un sesgo político. Las implicaciones, claro. No hay manera. Insisto, tenemos una PGR completamente desacreditada. El día de ayer, llevo agua a mi molino. Salieron una serie de organizaciones a denunciar que la investigación de Pegasus está en cero. Sí, no avanza, cero avance. Que los gringos batearon las peticiones de México de ayúdanos FBI, porque le dijeron, no, ¿por qué me voy a quemar contigo? Quémate tú solito. Claro. Entonces, ante ese descrédito, ¿a quién quieren engañar ahora con una prontitud, con una investigación súbita? O sea, y no por el señor Anaya, pues que lo investiguen todo lo que le tengan que investigar. Sí, pero yo creo que aquí hay un tema y que son los tiempos. Sí, ¿no? Es decir, si ahí hubo o no lo sabemos, una transacción ilegal o fondos o, como dicen ahora en los pasillos de la PGR, que hay cuentas en paraísos fiscales. No sé en dónde. Bueno, pues, haberla hecho antes de que este hombre o su entorno estuvieran ligados a una candidatura presidencial. Ya no, porque evidentemente tiene implicaciones políticas. O demostrar con una... Van a tener que remontar muchísimo para demostrar una pulcritud, una asepsia de la actuación ministerial que verdaderamente eso, ni Scotland. Todo lo que dices no me lo crees. Bueno, no sé por qué no lo crees. Exacto. Encuéntrame un caso donde la PGR ha fallado. Exacto. Perdón. Muchachos, saquen la caja, por favor. En orden alfabético, como se nos vengan a la mente. O sea, como me vaya acordando. O sea, bueno. ¿Incluye la paca o no incluye la paca? El fiscal de las brujas, por favor, sea usted respetuoso. Se está remitiendo a 25 años atrás. No, ni tantos. Oiga, el señor Anaya ya emitió un comunicado donde, pues evidentemente acusa a los priistas de corruptos. Dice que esto viene del PRI, que los ataques contra Ricardo Anaya son una guerra sucia orquestada por el revolucionario institucional, levantar una campaña en ruinas de su candidato, bla. Y bueno, y ahí se va el señor Anaya en una serie de... Le están haciendo la campaña. Pero yo estoy de acuerdo contigo. No vaya a ser que por desacreditarlo le vayan a dar un crédito que de suyo no tenía. Así sucede a veces, estos efectos boomerang de la política. Es el sexenio de la Casa Blanca, es el sexenio de la estafa maestra. Los Duarte, los Borge, los Yarrington. O sea, de verdad, cuiden. Si es estrictamente legal, híjole. Ya nos vamos, señor Camarena, muchas gracias. Porque está tenemos que entregar el aquí, tiempo. O sea, sí. Una hora para venir y me dejas hablar 15 minutos. Yo lo sé. Me voy a quejar con Denise Mer, que ella me deja hablar más. Vamos a perder Estás hablando de otro canal, compañero, me parece. Era la radio. Esto es holding, esto es rudeza innecesaria, no necesitamos esto aquí. Gracias, Leo. Señor Quintana, gracias, buenas noches. Vamos a aplicar sanciones, se lo aseguro, muy pronto. Me van a echar la PGR.